Maduro, Evo, yo los acompaño hasta los 90 años. Y yo le dije, sorprendido, porque Fidel todo lo que decía lo cumplía. Le dije, no, comandante, no nos puede dejar. Y él me vio con mirada compasiva, como de un padre, casi hasta un niño. Y me dijo, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora les toca a ustedes. Fue una sorpresa para todo el pueblo de Cuba y para mí muy especial. No pensé ver una Cuba sin Fidel. Nadie pudo imaginarse en un momento determinado una Cuba sin Fidel. Mucha gente siempre pensaba que Fidel iba a ser eternamente, por lo menos físicamente, estar junto a nosotros. Y la gente se preparó en algún momento de que siempre contaría con su presencia para tomar las principales decisiones, para ser el hombre que arrastrara a su pueblo. Pero realmente en muchos momentos él lo mencionó, quizás un día, cuando no estuviéramos. Si tenemos en cuenta los años que ya llevaba en su cuerpo Fidel, 90 son 90. Pero son 90 multiplicados por mucho. Una lucha muy grande, un cerebro que no descansó, un cerebro que sin duda hasta sus últimos minutos estoy seguro que estuvo pensando en el presente y en el futuro de esto que se llama revolución. A pesar de que nuestra generación sí pensó que en algún momento iba a pasar, o sea, íbamos a perder físicamente a nuestro líder, el mismo pueblo, justamente el pensamiento del pueblo inmortalizó a Fidel. Fidel ha sido y será siempre el mejor pensador de estos tiempos, de estos 2 últimos siglos. Fidel es las calles que camino con libertad en mi ciudad. Si el mundo fuera como lo trata algunas cosas de la ciencia ficción, y Fidel hubiera sido presidente del mundo, todas las personas que pueblan el mundo iban a agradecer su presencia. Nuestro comandante nació un 13 de agosto de 1926 con la curiosidad de que al nacer o cuando estaba naciendo las lámparas de carburo se apagaron. Lina se sentía agotada de los dolores porque traía un niño de 12 libras. Y don Ángel, nervioso, pide a los haitianos que por favor terminen de realizar las lámparas para poder alumbrar el cuarto donde daría luz Lina. Ya no daba tiempo y la partera le dice a Lina que cierre los ojos porque ese que vendría al mundo traería luz propia. Trascender es quedar en la historia, quedar en el tiempo, quedar en los hombres que le suceden, no por la grandeza, sino por la obra realizada. Pero para obrar es preciso primero interconectarse, darse, conocer y llegar al lugar. Es lo que le sucedió a Fidel Castro con Manzanillo, porque evidentemente antes que él ya estaba la ciudad, y estaba la campana, y estaban los hombres y las mujeres que en ella vivían. Y llegó el año 1947 y Fidel Castro le propuso a la dirección de la Federación Estudiantil Universitaria llegar hasta Manzanillo. Aquí vino, buscó la campana de la de Majagua porque no quería trascender, quería sencillamente tratar de acabar con el desgobierno. Se roban la campana, todos conocemos lo que sucede y es el primer contacto de Fidel Castro con la ciudad de Manzanillo. Mejor, con sus hijos, porque justamente es en ellos en quien la memoria se extiende después de la muerte, en que se verifica la trascendencia. Como la palma y el colibrí, leyenda viva en mi acontecer, eres del suelo donde nací, la clara luz que me hizo crecer.
Fidel Castro no volvería a Manzanillo hasta el año 1959. En horas de la madrugada se establece la cama de un camión que sirve de tribuna al primer discurso de Fidel Castro en Manzanillo. Era el 4 de febrero de 1959 y es la primera vez que Fidel dice en público que a la Cuba en revolución él le pedía agradecimiento para Manzanillo. ¿Pero por qué? Sencillamente si otras ciudades habían hecho mucho por la revolución, y es que quizás ninguna como Santiago había hecho tanto por la revolución como hizo Manzanillo. Fidel dice, porque de Manzanillo salieron los primeros dineros para la revolución, los primeros zapatos, las primeras frazadas, las primeras hamacas y los primeros voluntarios. Pero está no solamente reconociendo un hecho verdadero, sino está también convencido, porque es un hecho por pocos conocido, pero cierto, de que pretendió que el Granma llegara por Manzanillo. Y es que en los vínculos, en la creación y en el desarrollo de la revolución, se relaciona nada más y nada menos con Celia, se relaciona con Manuel Fajardo, con Piti, se relaciona con su médico personal después, que fue el doctor Vallejo. Y es que en estos tres hombres, evidentemente, hay circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, Celia no lo conoce hasta el año 1957, cuando se produce la reunión en la finca Epifanio Díaz. Y le diría a Manuel Echevarría Martínez que si esa mujer era como él decía, pues donde mejor iba a estar era en Manzanillo. ¿Cuánta razón tenía? Adivinó esa realidad, o sea, el papel cardinal de Celia en la creación de la retaguardia del Ejército Rebelde. Pero Vallejo y Piti, que fueron los que crearon el Hospital Pozo Azul. Y además de eso, Piti, en un hecho extraordinario, es el primer comandante muerto después de la revolución, en noviembre del año 60. Y Vallejo, increíblemente, que muere de un accidente cerebrovascular, sirve porque él le despide el discurso a Vallejo y dice que aún el manzanillero muriendo sirve y ayuda a su país. ¿Por qué? Porque su estadía en la terapia intensiva le sirvió a Fidel para darse cuenta de que era preciso y posible salvar más vidas si se implementaba la terapia intensiva en el país. De manera que Fidel ha estado presente en múltiples momentos en la ciudad. No se me puede olvidar, con apenas 7 años yo y acompañando a mi padre, cuando en el cementerio de la ciudad de Manzanillo, el 1 de diciembre de 1960, estaba presente también el querido Fidel, oficialmente despidiendo a un médico, a un combatiente rebelde de nuestra gesta libertadora finales, sin la lucha por la liberación, que fue el comandante Manuel Fajardo Rivero. Y allí estaban los micrófonos de nuestra emisora como planta matriz, como antes lo había hecho en aquel naciente día cuando se transcurrían las primeras 2 horas o 2 horas y media del 4 de febrero de 1959 acá, en el centro de la ciudad. Después Fidel Castro vendría en el 68 a Manzanillo, vendría varias veces en el 59, pero vendría de manera especial en el 68. Y es que aquí en Manzanillo, para honra y prez de nosotros, de los que aquí vivimos y de los que incluso nacidos en Manzanillo viven en otras tierras del mundo, sigue siendo un timbre de gloria que aquí se hayan comenzado los inicios de la patria. Y ese inicio en Demajagua hizo posible también el 1 de enero. No lo digo yo, lo dijo Fidel cuando ese 10 de octubre de 1968 en Demajagua dijo que en Cuba hay una sola revolución, la que inició Céspedes en la Demajagua y hoy lleva el pueblo de Cuba adelante. Conocedor amplio de la historia cubana, sabía que este pedazo de tierra, que este escenario de toda esta costa del Guacanayabo y la ciudad de Manzanillo era un lugar propicio para la revolución. El día 7 de noviembre del año 1976, cuando fue necesario multiplicar el oriente de este país, en la Demajagua, justamente en ese sitio sagrado para la historia de Cuba, ahí estaba el querido comandante en jefe decidiendo esta multiplicación del oriente cubano. Después vendría, evidentemente, en el año siguiente y hablaría e inauguraría la fábrica de tubos de riego por aspersión José Luis Tacén desde La Muñeca. Y ahí incluso Fidel no deja de reconocer con honestidad que cuando veía la ciudad desde el aire parecía todavía una aldea. A pesar de los años de revolución, hacía falta hacer. Hoy todavía hace falta seguir haciendo. Cuando estuvo en el terreno que hoy ocupa la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Manzanillo, dejando oficialmente inaugurado el día 11 de enero de 1981 el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Celia Sánchez Manduley.
aquel que serviría a todas las 400.000 almas que hoy se extienden por toda la curvatura del Guacanayabo. Y finalmente, cuando viene Manzanillo, en la primera década del presente siglo, para inaugurar la Academia de Artes Plásticas y para, evidentemente, dejar inaugurado el programa de superación integral para jóvenes. Importante programa de la revolución, de los más de 200 programas que Fidel había creado, este en particular con una connotación especial, y era la continuidad de estudio, que se decía el eslabón perdido, para aquellos jóvenes que no habían tenido la oportunidad de materializar sus proyectos de vida. Estos cursos empezaron de 4 días a la semana y ya muchos están diciendo que tengan 5 días a la semana. Vean qué interés por el estudio. Pusimos exactamente, para que ustedes conozcan una experiencia personal, 15.000 sillas en la plaza. Recuerdo que había que diseñar un croquis por bloques que tuviera pasillos intermedios para que la gente pudiera tener un acceso fácil a sentarse en el momento del acto. Sería difícil describir el espectáculo que desde aquí observo. Y como organizadores del acto, pues buscamos la posición también que nos permitiera tener muy cerca al comandante en jefe. En el bloque central, después de haber puesto la silla 10 minutos antes de comenzar el acto, fue todo muy rápido. Recuerdo que nos pusimos a 2 hileras después del comandante en jefe. En el bloque central, los que usábamos el pullover azul. Recuerdo que tenía sus cabellos con un color blanco-violeta. A partir de las canas, me dicen, el aire acondicionado, que ponen el color del pelo de esa manera, un hombre ya con mucha edad. Y realmente recuerdo perfectamente en el momento que Fidel sube con esa figura erguida hacia la tribuna para dirigirse al pueblo. Pienso que lo fundamentalmente bello de este panorama que desde aquí se divisa es el contenido y el significado revolucionario en el mejor sentido de la palabra de este realizados. El Telecentro Municipal de Manzanillo comenzó a operar el 8 de septiembre del 2004. 2 años después de aquellas reuniones se envió experimental 1 de ellos a Granma, pero está en Manzanillo. Los resultados fueron espléndidos realmente. Creo que cuando uno hace un estudio, un análisis de Fidel y Manzanillo, se percata cómo en muchos discursos que se pronuncian en distintas partes, Fidel habla de Manzanillo. Incluso en la entrevista que le hace Ignacio Remonet, 100 horas con Fidel, pues trata a Manzanillo y la pone como una de las ciudades más importantes de Cuba. Yo he tenido un alto honor en mi vida. Yo he tenido el privilegio de haber compartido con Fidel en innumerables ocasiones, en plano de reuniones, en los 5 congresos del partido, en congresos de la CTC, en las asambleas del Poder Popular, en reuniones internas que tuvimos como dirigente sindical y como secretario del partido. Aquí tuve el alto honor de recibirlo muchísimas veces, conversar en plano íntimo. Muy cercano, digo, un día sí estuve cerca porque pasó por el lado de mí y pude darle la mano, pude, no sé, saludarlo, que fue cuando una actividad del 4 de abril en la Plaza de la Revolución, que se sentó con toda la dirección de la Juventud Comunista y entonces había un desfile de orquesta, estábamos los Bambán, la Rebé, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pasó muy cerca de nosotros y pude darle la mano, no sé, tocarlo, verlo de cerca.
Nosotros el 20 de octubre tuvimos la dicha de tener a nuestro comandante en jefe Fidel Castro en la segunda graduación de instructores de arte. Me recuerdo como si fuera hoy que Abel Prieto, el ministro de Cultura, se reunió con todos nosotros los instructores de las provincias orientales y nos dijo que quizás Fidel no iba a estar presente en la segunda graduación de instructores de arte por lo que le había sucedido en la primera. Y nosotros nos pusimos un poco tristes, pero en el momento que sucedió, que ya estábamos allí en la ciudad deportiva, primero sentimos un estruendo, la gente empezó a conversar, los padres empezaron a mirar de un lado a otro, y quién iba a pensar que en ese momento iba entrando Fidel, todo vestido de verde olivo, lo veíamos inmenso, estuvimos como a 6 metros aproximadamente, muchos tragamos en seco, otros no sabíamos qué decir, si aplaudir, si ponernos serios, si hacer silencio. Me di el lujo de ser uno de los pocos artistas que hizo bailar a Fidel. Y esto lo digo porque en algún momento que Raúl vino aquí, lo dijo. Y cuando estrené A la hora que me llamen voy, fue en la Plaza de la Revolución. El hombre estaba ahí, muy cerquita de todos nosotros. Y en algún momento yo dije, hoy sí lo voy a abrazar, hoy sí lo voy a saludar. Pero cuando vi que venía encimándose a muchas personas, yo estaba entre ellos. Y me impresionó tanto que me refugié dentro de la multitud. Y en fin, sentí miedo. Y cuando Fidel me entregó la medalla también, me entraron los nervios. Creo que la presión hasta me subió. Le dije a la doctora Pura Ávila de Holguín, que es médico, aguántenme que creo que me voy a caer de la emoción cuando vi a Fidel. Y cuando Fidel me puso la medalla, me puse nerviosa, porque es muy grande estar al lado de Fidel. Es muy lindo y muy grande estar al lado de Fidel. Lo recuerdo, por ejemplo, cuando se terminaba la mañana del 19 de diciembre de 1986 y él viene a Manzanillo, inaugura el centro de desove, al que considera una bioindustria, y después marcha hacia la carretera Miradero-La Sal Manzanillo, un tramo de 33 kilómetros. Ese día, por ejemplo, vi a un Fidel muy enérgico, criticar realmente que fueran 16 años para hacer ese tramo de carretera. Y también lo vi en otros momentos, cuando el terremoto que sacudió esta parte del país visitó la región, visitó Manzanillo, estuvo en el partido municipal. Es decir, que fueron ocasiones, y fuera del municipio, en el Parlamento, pues estuve en muchísimos encuentros. En un año fueron unos 7 o 8 encuentros. Además de tenerlo frente a mí como gigante, como esa figura inmortal, era la relación más contradictoria que yo había sentido de ver a un gigante con ese olor a bebé. Un olor a bebé con esa piel rosada, con esa barba grisácea que sentí en mi mejilla, y que por supuesto ahí tenía que desaparecer las lágrimas, porque entonces yo tenía que comportarme como la Celia de la que él hablaba y de la que por supuesto tenía muchos recuerdos imborrables. Particularmente sentí muy cerca a Fidel, a pesar de no poder hablar con él, el 13 de agosto en su 90 cumpleaños, cuando lo vimos allí, cuando lo sentimos cercano, cuando lo vimos todavía junto a la juventud cubana. Cuando viene el desenlace, si esa noticia pues cala en lo más profundo del pueblo cubano y de hombres y mujeres progresistas de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo, pues para los manzanilleros fue realmente una noticia que causó extraordinaria conmoción. No nos imaginamos nunca que un día podíamos decir, murió Fidel. Cuando fueron los primeros minutos, yo recé porque fuera una gran mentira, una mentira universal. Uno siempre se hizo el propósito de prepararse para un fenómeno como este. Internamente, yo hubiera aspirado toda la vida a morir antes que Fidel. Y aunque pensamos como un elemento real, como una cuestión objetiva, que desapareciera físicamente el líder por cuestiones biológicas, y lo abordamos incluso en los consejos nacionales de las organizaciones estudiantiles, en los espacios de debate formales e informales de los jóvenes, sentimos mucho la pérdida. Y haré el intento por seguir pensando que en algún lugar está,
y que un día de esto podré abrazarlo y decirle hasta siempre, comandante. Hay dolor profundo. Pero por otra parte la gente ha sabido crecerse. Incluso pudiera decir que las nuevas generaciones, los adolescentes, los niños y los jóvenes, en sentido general, han demostrado en realidad que amaban mucho a su líder histórico. Para mí Fidel significa muchas cosas como heroísmo, solidaridad, revolución sobre todas las cosas. Para mí él lo es todo, es un padre, es un amigo. Fidel es una escuela, Fidel es mi casa, mi esposo, mis hijas. Yo siempre vi a Fidel como un abuelo, porque desde pequeña en la casa me inculcaban el abuelo Fidel, papá Fidel. Eternamente será el padre que no conocí, será el padre que no pude abrazar. Es parte de la familia. Los cubanos aprendimos a vivir con él y seguiremos viviendo con él, como vivimos con las fotos de nuestros padres, de nuestros familiares allegados. No sé cómo están en los altares de algunas casas los santos. Y como dijo Raúl Torres, como lo fi Jesucristo. Así como lo fi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Cada vez que oigo la canción que le hizo Raúl Torres me emociona mucho. Como músico y como ser humano. Porque es una canción muy bien hecha, es algo que verdaderamente lo cantaron con el corazón y bueno, emociona mucho. Yo todavía me sigo emocionando cada vez que escucho esa canción y es precisamente porque lo tengo eternamente en mi mente y eternamente en mi corazón. Es decir, que es para toda la vida, no para un año solamente. Hombre, los agradecidos te acompañan. Después de haber entonado las gloriosas notas del himno nuestro, ese que nos llama al combate, corred vallameses, damos inicio al homenaje póstumo de nuestro pueblo al líder histórico de la Revolución Cubana. Y realmente fue un mar de pueblo lo que pasó por allí. No se me olvida nunca la imagen de Pachi, ese Pachi revolucionario, ese Pachi de la original de Manzanillo, siempre listo. En los diferentes lugares, en las zonas rurales, en todos estos sitios importantes, por muy apartado y recóndito que fuera, también se hicieron los homenajes y el tributo al líder histórico. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, penosa luz. Con un verso, con una décima, con unas palabras, con un discurso, pero también con la obra de los artistas, los intelectuales, fue capaz entonces el pueblo también de seguir derrochando toda esa
todo ese amor que en definitiva ha sentido siempre por el líder histórico. Volar y regar su generoso ejemplo inspirado en ti, mi Fidel. Sigue junto al escudo, la palma, el tocororo, la gran bandera, el himno del combate constante. Sigue junto a mí, mi comandante. Hasta siempre. Que para en la tierra, aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca, esperanza que se aferra. Y era precisamente en este momento donde se inmortalizaba a Fidel para la historia y se le decía entonces el adiós a Fidel, a ese que guió aquel triunfo y que en este momento también se despedía de su pueblo. Había una emoción muy grande, una euforia, ¿cómo te podría decir? Una euforia solemne, una euforia era una euforia triste, algo muy solemne, muy grande, pero que te hacía sentirte grande también junto a todo el mundo. Y por eso los gritos de yo soy Fidel, todas esas cosas. Eres la presencia tenida en penumbras y azares, eres el susurro. Como ese símbolo de paz ha acompañado a nuestro líder, que solamente a 12 horas de nacido nuestro comandante, una paloma perdida de su hermano Ramón se posa en el cunero de donde dormía Fidel. Esa paloma, ese símbolo que lo acompaña después en momentos trascendentales de su vida, como por ejemplo en el discurso de Santa Clara en la Caravana de la Libertad, en el 8 de enero en la entrada triunfante a La Habana, también muchas palomas lo bendicen. También en el 2002, en el 2007, pero ahora una paloma acompaña sus sueños, como bendiciendo día a día en su piedra que guarda sus restos. Felices sueños, comandante. No importa que no hable, Fidel no tiene que hablar para sentir su voz. Fidel no tiene que caminar para sentir su paso. Sentimos que Fidel es necesario, un hombre imprescindible. Y lo más que pido a toda la gente que lo quiso, a los que lo quieren, a los que no lo quisieron, hoy lo van a querer más. Fidel es la luz que necesitamos los pobres, que necesitamos los humildes y debemos beber de su fuente. El mensaje principal es que Fidel para la gente sigue siendo el eternamente vivo, ese líder que arrastra, pero en este caso con su legado. Fidel es la tiza que yo empuño diario para dar una clase, pero Fidel son mis alumnos. Porque para mí Fidel no es pasado. Esas letras del alfabeto que deben de unirse siempre para que una maestra se pare frente a un alumnado. Y Fidel ahora está librando la batalla que el mundo necesita hoy, el de la firmeza revolucionaria, el de las convicciones. Fidel es la medicina que llevo diario a mi casa para salvar la vida de mi hija y de mi esposo. Y esa imagen de él sonriente es algo que estimula, ¿no? Es algo que te llena de optimismo. La imagen de Fidel siempre nos va a animar mucho a las nuevas generaciones de poder, en primero, pensar de que no hay nada imposible y que las cosas pueden ser perfectamente logrables siempre y cuando la persona la haga suya, conscientemente la abrace esa idea y la pueda seguir adelante. Y creo que entre las responsabilidades más grandes que tendría la juventud sería perpetuar la historia, la memoria, el pensamiento de Fidel, pero no solo en un discurso, no solo en una frase, sino en que esos niños que nazcan, que no conocieron a Fidel, que no conocieron al papá Fidel, al héroe, al hombre de Cuba, al hombre del mundo, al líder de la revolución, que lo conozcan. Mente sabia que cabalga más allá de nuestro tiempo. Guerrero vence batalla, profeta, líder, ejemplo. Eso es y será Fidel. Hombres como tú
no se pueden dejar morir. Hombres como tú, Fidel, no se pueden dejar caer. Mente sabia que cabal, más allá de nuestros tiempos. Guerrero vence batallas, profeta, líder, ejemplo. Hombres como tú, no se pueden dejar morir. Hombres como tú, Fidel, no se pueden dejar caer. Curas ante las metrallas que han querido derribarte. A veces el pecho disparan